Cuba's Pánfilo, Vivir del Cuento. So it started, obviously it started before, it started for the eyes of the world in December 2014, but what we're talking about here is Obama's visit to Cuba. So he arrived on the it says February the 18th. He didn't arrive on February the 18th. He arrived on on February the 18th. He announced he would be traveling to Cuba in March, and on the 20th of March he arrived in Cuba. You notice there you've got a picture. Obviously he arrived with his wife, with his two daughters, and I'll come back to that later. His visit, he arrived on a Sunday. He left, I'm not sure, on Tuesday night or Wednesday morning, I think. But his visit included, obviously, meetings with Raul Castro and multiple government officials. He came with a whole host of advisors and people in tow. On the Tuesday, he addressed Cuban civic society. That was how they termed it. So it looked like it was kind of to make it not clear that it was not engaging with political. The address was not engaging with political actors, but to people. The kind of the people engagement, the people to people exchange that he wanted to highlight. And he also, as part of that, engaged in baseball diplomacy. He was widely criticized for that. Actually, part of his entourage included the Tampa Bay Rays, a whole baseball team that came over from Florida and played against the Cuban national team. And here he is next to Raul, obviously, with on the Tuesday evening, watching a game of baseball at the Estadio Latinoamericano. He was widely criticized for that because there had been on the Tuesday morning, there'd been attacks in Brussels, and particularly the people who were most in favor of him abandoning any sort of rapprochement with Cuba were saying he should be back in the US. But anyway, he stayed. He said that we shouldn't have to be in fear. The terrorists' aim is to upset our lives, to disrupt our lives, and we're not going to do that. So he stayed. He went to the baseball game, and it fitted very well with Obama's style of leadership. He spoke. I've put a couple of quotes here on the Tuesday when he spoke to the civic society, saying differences between our governments over many years are real, they're important. I'm sure President Castro would say the same thing. I know because I've heard him address those differences at length. But before I discuss those issues, we also need to recognize how much we share. So again, it's very much we're the same. Because in many ways, the United States and Cuba are like two brothers who've been estranged for many years, even as we share the same blood. Right. Two brothers, obviously members of the same family. And he mentions family here. He says, for all our differences, the Cuban and American people share common values in their own lives, a sense of patriotism and a sense of pride, a lot of pride, a profound love of family, a passion for our children, a commitment to their education. In fact, President Obama mentions family. He actually says the word family 9 times in that single address to civic society. And he also admits what the United States was doing was not working. We have to have the courage to acknowledge that truth. Now, clearly what he didn't do was say, we're going to stop blockading Cuba. And he didn't say that because he didn't do that. And we'll come back to that comment that he made there. So it wasn't working. We'll just try a different tack, a different approach. So
these were the comments from Obama, and then Rafael Hernandez, director of the Revista Temas, he actually said his address to a group of specially selected and invited representatives of Cuban civil society, which we saw on television, which is important because it's obviously that was the way of engaging. President Obama knew it was going to be on television, so he was going to be in people's homes for that address, and that's where he was again. And but anyway, it's a gem of political craftsmanship which ought to be studied in our university communication courses and Communist Party political schools. Touch of cynicism. And Rafael Hernandez goes on to say his sentences appear not to have been woven by experts and skillfully read from a telegram, but seeming instead to be coming from his heart. This piece of oratory, with its stage management and its perfect delivery, make it seem like a real conversation. So again, it's just you and me chatting because we're ordinary people. So this takes us into celebrity politics, which has been studied by political scientists over the last 15, maybe even 20 years. And it has been claimed that Barack Obama's consistent mobilization of the media led to his election, optimistically inquiring into what celebrities such as Obama could do to popularize a progressive political agenda, and referring to Obama's enchanting charisma and savvy media skills. All of this would indicate it's kind of impromptu, it's improvised because he's charismatic and savvy. But actually how it was all arranged with his visit was clearly not impromptu. So So if we look at stage management in an article called Mediated Persona and Political Culture in 2003, John Corner said modern democracy requires specific kinds of political persona as the focus of the political system, at the same time as terms of its mediation introduce new levels of scale and flexibility into the performance. So it's recognized it's a performance. So here we've got a picture of Obama. This was widely circulated, President Obama, with the character from the TV program Pánfilo, Vivir del Cuento. Now, I don't want to talk to you as if you don't know the program, but I am going to give you details. The program's been running since 2008. It is rated as the most highly watched TV program with the highest levels of audience satisfaction in Cuba consistently. And it is also very popular with the diaspora and is available on YouTube, so you can watch the weekly episodes. Typically, it's usually on after the news, 8:30 on a Monday evening. And in fact, 18 months or so ago, they moved it to 9 o'clock, and there was uproar. Everyone's used to it being 8:30 on a Monday. So Pánfilo was there a little bit more, but you can see there that Obama used he was using strategies from within the world of entertainment. Now, of importance is that Pánfilo's 78-year-old widower, who represents an upright, upstanding Cuban. He's got his sidekick, who's always suggesting ideas of ways to make a few extra pesos, or usually dollars, fula. But he knows the right thing to do. So that's who he represents.
So, interestingly, the Deputy National Security Advisor to President Obama said Cubans are no different than anybody else. People watch the news, people watch serious programs about what's happening in the world, but people also like to watch comedy shows. People also like to be entertained in different ways. And the fact is, part of diplomacy, part of public diplomacy in this day and age, is to meet people where they are. And where they are is watching Pánfilo. So he's not wrong, but it does kind of diminish in the whole approach, if you like, from the US side was A, to access the people, the Cuban people, and go into their homes, and be like their brothers, be their neighbors, be their buddies, and basically be the same as them, which is again um, been studied in political science, Jackie, but can I is just stop you for a second? Oh, no, it's okay. Alex has muted himself. It's fine. Carry on. okay. Right. So, and I've just realised the time. So, Obama has been aggressive in blending politics with entertainment, and um, but so how was his trip recorded outside Cuba? Well, one of the things was Obama appears in a bizarre comedy skit on his Cuba visit. That was reported in the Daily Mail. Sorry to quote the Daily Mail, but it you know it wasn't. It was making it very popular, but there were some things which were very misleading. So this is the cast of the program, and here you've got Pánfilo, and the main characters Chequera and Chacon. I don't know if you can see my cursor moving. And that's Cachita. Can you see my cursor moving? Yeah, we No. can. Yeah. Okay. So I'll just go a bit faster because Pánfilo, whose weekly program is unusually breezy. This was reported in the same article in the Daily Mail. Unusually breezy and often bitingly humorous by the standards of Cuban airwaves. In a country there's little tolerance for open dissent, the show's humour strikes a chord with Cubans fed up with corruption and scarcity that can make daily life a slog, and the programme's jokes are repeated and discussed on Tuesday morning. Now, the understanding of the whole role of television, and that's what I want to go on to. Here, the same author, same journalist says Silver is part of a new generation of comics who are packing theatres with routines that poke fun at the government in ways far more daring than even in the recent past. Now, that some of that does not fit with Cuba, and what's important here is to look at the intentions of the director. The director is Ignacio Hernandez, and he was interviewed 2018 and said the intentions of the program: atrapar la intención y el interés de toda la familia, refleja la realidad cotidiana, elegir y abordar temas complejos, profundos, con respeto, contar con un equipo de actores con mucho talento y algunos especialistas comprometidos con un objetivo común: lograr en cada emisión una historia de la que está en nuestras calles y hacerlo con simpatía, de manera que divierta. Okay, so we've got entertainment there. Entretenga, again, y motive el debate y la reflexión sobre el tema tratado. So it's clear that when the director of the program is saying that part of the intention of the program is to stimulate debate, is to be part of the revolutionary discourse. And that was completely missed by Obama, or it certainly wasn't commented on, or it was just suppressed. The other thing was asumir riesgos y no limitar la capacidad creativa.
So if we look at citizenship, influential political science has narrowed down citizenship to voting. Culturally inclined scholars have taken up citizenship in terms of community building and bonding. What's also happened is, in terms of citizenship, very often when it's media studies, they're talking simply about audiences as consumers of media and as consumers of products. So they're people who are going to buy things. And of course, that isn't how it's approached in Cuba. So some of you may remember that back in 2018, there was the character Facundo was criticized in the Gramma newspaper. And, well, although he wasn't named, it was clear that that was who was being referred to. And it says, los que asumen roles negativos en no pocas producciones audiovisuales, humorísticas o no, de los últimos tiempos. Now, that had some repercussions, because what was said was that in the newspaper was that it wasn't right to criticize the people who were being who were in positions of political engagement, you know, at a local level, and the cuadro político. What was interesting was that Ulises Toirac actually said, primero han de cambiar los dirigentes que las necesidades del humor. So the first article in Grammar was saying we should actually change the style of humor. It's not right to be criticizing the people who've made it to the top, because, you know, the directors. And we've got another comedian in Cuba saying, actually, he's right. And this, if we look at other sources, we see that even as far back, José Martí, el humor es un látigo con cascabeles en la punta. And that was amplified by a Cuban-born comedian who says, defines satire as burla que implica un juicio crítico más o menos elaborado. Es por tanto una burla de contenido especialmente rico en ideas o conceptos, cualquiera que sea la forma y el lenguaje en que se exprese. Insisto, a eso se refería el apóstol cubano con su frase. Now, when we look at Obama's visits, and we've got here Natia Anand, the director of the program, he was asked about how they coped with the program with Obama. And he said, creo que con inteligencia, creatividad y simpatía logramos transmitir nuestro mensaje sin hacer concesiones. Hicimos la puesta, la grabación, la edición y la postproducción. Todo resultado del trabajo en equipo de Vivir del Cuento. And he then, and he also said, que se deben Vivir del Cuento por ser un programa más popular. Claro. Se trata de un hombre inteligente que nos hizo la guerra por otras vías. Clear awareness from the Cuban side of what the intention was of Obama's team by appearing on that show. Obviously, there's lots more that one could say. But an article here, which was published on the ICRT site, says, Pánfilo no vive de cuento. That's the title of the article. The important thing son los mensajes intertextuales relacionados con la cotidianidad cubana. So it's the intertextual messages that deal with daily life, which provocan el disfrute inmediato y la posterior reflexión. And then at the very end, vive de nuestros errores,
recicla las veces que injustos, egoístas, volubles, malos dirigentes o malos dirigidos. Los lunes después del noticiero no hace más que ponernos un espejo en la pantalla. So it's very much a case of it's all of us, we are all represented. And if we had time to look further into each of the personajes, the characters in Vivir del Cuento, we would see various sectors of Cuban society represented there. Jackie, so all of pretty much running out of time. Yes, I know. Yeah. So all of this to say that it fits completely, rather than, the British journalist who said, "Oh yeah, criticize the government," which in humour studies is being what they call punching up. It punches out rather, but very much fits with Fidel's palabras a los intelectuales. Dentro de la revolución todo, contra la revolución nada. Thank you for your interest. That's it. Thank you very much. Thank you, Jackie. I think what we're going to do is we're going to move straight on to Arnold. So if you stop screen sharing. Yeah, I'm just going to find Jitsi again. Sorry. Okay, and there's applause coming there. Fantastic. Thank you. Okay. Right. I think you are still screen sharing, aren't you? Something's going on there. Screen sharing. Let's see if I can do that. That's it. You're gone. That's fine. Miriam, did you want to say something now, or do you want to? ¿Quieres dejar las preguntas para después? Como tú quieras. Okay, maybe we'll leave. Fue un error. Okay. Tranquila. Okay, so we are going to pass on. Thank you very much, Jackie. We're going to pass on now to Arnold August. Applause, there we go. And Arnold, ¿vas a hablar en español o en inglés como tú quieras? En español. En español, perfecto. Entonces, el título de la ponencia de Arnold es Algunas contribuciones de Fidel Castro a la descolonización de los estudios cubanos. Gracias, Par, y gracias por la intervención de Jackie, muy importante. Y voy a hablar en español porque quería conocer las opiniones, criterios de los cubanos sobre lo que voy a decir ahora. Es una posición bastante controvertida. Bueno, Fidel escribió lo siguiente en marzo de 2016, después de la visita de Obama. Obama pronunció un discurso en el que utiliza las palabras más almibaradas para expresar, y Fidel citó a Obama: es hora de olvidarnos del pasado. Dejamos el pasado, miremos al futuro. Miremoslo juntos, un futuro de esperanza. Y Fidel sigue: se supone que cada uno de nosotros corría el riesgo de un infarto al escuchar estas palabras del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Pero Jackie explicó un poco cómo surgió este programa entre Pánfilo y Obama. Yo quería agregar unos puntos para que se quede muy claro que fue la iniciativa de Obama. Así, Ben Rhodes, que fue asesor principal de Obama sobre Cuba, estaba buscando vías más allá de la diplomacia regular para hacer contacto con el pueblo cubano. Se pretendía que estaba buscando innovación fuera un aporte adicional al hecho de que, por primera vez, un presidente en ejercicio de Estados Unidos pudiera hablar directamente al pueblo cubano en televisión. Entonces Rhodes se contactó con la embajada
de los Estados Unidos en Cuba. Y esta embajada sugirió un sketch con Pánfilo. Ben Rhodes pidió entonces a la embajada contactar a Luis Silva, que accedió de inmediato y trabajó luego en ambos sketches. Bueno, desde la perspectiva del espectador en el norte, funcionaba como si los cubanos le rindieron pleitesía a Obama, una escena de adulonería. Servía con igual eficacia para despolitizar, es importante, despolitizar al presidente norteamericano. Objetivo explícito de la administración Obama. Es decir, que Rhodes pidió la ayuda de Cuba para despolitizar Obama. Los sketches se insertaban en el discurso colonialista e imperialista de una cubana necesitada pidiendo la ayuda de Estados Unidos. Ese fue el mensaje. La reacción en Cuba. Rafael Hernández tiene su opinión, pero hay otros, por ejemplo. Voy a citar a periodista muy conocido, Errol Sánchez. Dijo Errol, Obama, al grabar 3 minutos de videos, en fact, dos sketches de 3-4 minutos con el cómico más popular de la televisión cubana. Es porque tender una cortina de humo ficcional sobre la realidad de su comportamiento imperial hacia Cuba, mientras mantiene vigentes todas las herramientas que no hacen nada fácil la vida de los cubanos. Luis Silva y su grupo visitó a Cuba Debate después de la visita de Obama, y Cuba Debate escribió un artículo sobre esta visita. Para conocer Cuba hay que leer la prensa cubana, que sea lo de Errol Sánchez u otros, Grama, pero lo que es importante también es leer los comentarios en estos artículos. Por ejemplo, en lo de Cuba Debate sobre Pánfilo, me tocó la atención de otro periodista, escritor cubano muy conocido, Javier Gómez. En el comentario, Javier Gómez puso lo siguiente, lo cito a Javier Gómez. Vi el fragmento transmitido este sábado en la noche en Cuba. Por un lado, como todo lo que se hace con humor y buenas intenciones, me parece bien. Pero, por otro, habría que ver qué piensan muchos cubanos al respecto. Algunos de ellos, los más lúcidos de nuestra comunidad intelectual, ha corrido ríos de tinta advirtiendo sobre las verdaderas intenciones de los Estados Unidos con la visita de Obama. Ellos, más allá de la agenda de viaje y lo de la televisión, que sea abrir las puertas del programa de TV más visto por los cubanos, especialmente por los de extracción más popular. Es permitirle cumplir en Cuba un logro de su estrategia mediática. Lo muestra como una persona simpático, amigo de Cuba. Pero Gómez sigue en su comentario, fue una miel. Casi se nos olvidó quién es realmente Obama. Como cubano, Gómez escribe, simplemente no me siento bien al verlo. Fue un gran favor a Obama y a sus intenciones. La mayor estocado en la historia de la penetración cultural.
se le atribuye a Máximo Gómez. La frase siguiente, muy interesante. Cito todavía a Javi Gómez en Cuba Debate, comentario, citando Máximo Gómez. El cubano o no llega o se pasa. Estoy seguro, Gómez terminó, estoy seguro de que no soy el único cubano que lo siento así. Después, yo creo que no es único, pero no todo el mundo está de acuerdo con él. El ejemplo de Rafael Hernández. Bueno, en los fragmentos, Pánfilo, esa es mi opinión, es representante de la mentalidad colonizada que tanto agrada a los norteamericanos. No se burla de la perspectiva servil en sus sketches, sino que la normaliza. Definitivamente, Pánfilo no está entre los cubanos como Fidel, que sintieron que le habría dado un infarto al escuchar la súplica de Obama de olvidarse del pasado. Por el contrario, Pánfilo contribuye directamente a la cortina de humo planeada por Obama, como lo describí Eero Sánchez. Bueno, en una conversación telefónica reciente con otro colega cubano, le pregunté a él, también un periodista muy conocido, miembro del Partido Comunista, etc. Le pregunté si Pánfilo se pronunciaba sobre los disturbios del 11 de julio. Dijo que no, pero según su opinión, al no criticar el bloqueo, mientras señalar los problemas reales, su programa contribuye a este tipo de actividades contrarrevolucionarias como pasó 11 de julio hace 2 años. Bueno, mientras los periodistas cubanos revolucionarios se oponen a esto, ¿cuánto se oponen los estudios cubanos al colonialismo servil tipo de Pánfilo, que continúa? Ese continúa. Puede estar equivocado, pero eso me gustaría saber qué opinión los demás. Quería agregar un otro punto que Jackie explicó claramente, que el objetivo de Obama era de tener conversación directa con el pueblo cubano, como lo hizo en su presentación en el teatro. Y otro asunto, por ejemplo, en el intercambio en el contexto de béisbol. Pero durante todos los 2-3 días se negó, no sé quién, pero seguro es la demanda de Obama, se negó una conferencia de prensa entre Obama y los periodistas cubanos. ¿Por qué? Yo no sé, pero me imagino que frente a Obama, personas que Obama, como Eero Sánchez, o periodistas de Granma, o Javier Gómez y otros, tenían seguro unas preguntas a pedir a Obama con respecto a sus intenciones hacia Cuba, pero no tuvo lugar ningún contacto directo entre Obama y los periodistas cubanos. Bueno, yo sé que es una posición bastante compleja, y lo que quería saber es, por eso estoy dando esta ponencia en español, entre otros, la opinión de los cubanos que sean en Nottingham o en Cuba, y también de otras personas también. Yo pienso que un problema general es la presentación de Obama con una persona buena, que sacando su ideología, su política, y le presenta como una persona simpática que pueda aprender a conocer realmente la realidad cubana. Me recuerdo en una
una conferencia de Cuba Research Forum en La Habana hace 2-3 años. Tuvo un panel en que un estudiante de la Universidad de La Habana explicó su investigación sobre qué piensan los estudiantes en la Universidad de La Habana con respecto a este famoso discurso de Obama a la sociedad civil. Realmente fue muy decepcionado, pero es la realidad. Dijo que la mayoría de los estudiantes universitarios tenían una muy buena opinión de la posición de Obama. Y desde allí, eso es, a mi modo de ver, lo que es peligroso con este tipo de este aspecto de relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Gracias. Gracias, Arnold. Muchas gracias. Bueno, tenemos bastante tiempo. ¿El qué, Tony? Oh, sorry. Tenemos bastante tiempo para las preguntas. Tenemos casi 20 minutos. Vamos a intercambiar con cortesía. Los que no quieren hablar, no pasa nada. Los que quieren hablar, porque es un tema muy polémico, ¿no? Y hay que saber todas las, como dice Arnold, hay que saber todas las opiniones al respecto. Entonces, gracias a Jackie y Arnold, hemos empezado con un tema bien difícil, bien fuerte, bien complicado, pero es así lo que hacemos en el Cuba Research Forum. Entonces, pueden usar el chat o pueden levantar la mano electrónicamente, virtualmente, o pueden hacer como lo está haciendo Jackie, hacerse visible y saludarnos, ¿ok? Cualquiera de las variantes. Jackie, adelante. Gracias. No, es muy interesante lo que has dicho, Arnold. Y yo sé que había bastante crítica acerca o sea, se acusaba al elenco de Vivir del Cuento y al director de venderse. Y eso es un aspecto que a mí me preocupaba, pero visto las distintas entrevistas, y hay también en video el extracto de cuando Obama fue a jugar dominó a casa de Pánfilo. Me ha asegurado, bueno, una cosa que ha dicho Nachi Hernández es que no se han vendido, han sido inteligentes y tal vez no han ido tan lejos como hubiesen querido. Pero, por ejemplo, justo antes de que entre Obama en la sala de Pánfilo, donde estaban jugando dominó Facundo y Ruperto marcha atrás, pues justo antes está diciendo Pánfilo, no, si esto ha durado tanto, esto es aburrido. Y eso se puede tener una segunda lectura. También dice que es aburrido y también dice, no, si yo no sé qué quiero hacer, estoy bloqueado. Y todos esos comentarios fueron intencionales. También Nachi Hernández en una entrevista dijo que cuando Pánfilo iba a poner la ficha que logró poner era el 6-2. O sea que para los directores pusieron el 62. O sea, eso fue la intención. Y entonces hubo algunos aspectos que querían poner algo, no precisamente para no ir justo en contra del pueblo cubano y para representar un
una cosa importante para los cubanos. También Luis Silva en una entrevista dice que le preguntaron si hubo algo del guión, que todo el guión tuvo que estar confirmado por los Estados Unidos, por Ben Johnson. Ese grupo, ellos tenían que confirmar que aceptaban el guión que se proponía. Y decía que hubo una sola cosa que rechazaron, que fue que una frase de Pánfilo, para presumir como que sabe hablar inglés, dice, "We are the world, we are the children". Y es la única frase que sabe de inglés que dice mucho, y quería decirlo en el episodio, y los de Estados Unidos dijeron que no. Él dijo, bueno, no sé por qué, pero yo lo interpreto que para uno que habla inglés, que conoce el origen o asocia esa frase de "We are the world, we are the children" con las actividades musicales de los años 80 y 90, cuando se estaba recaudando fondos para gente pobre. Tal vez no querían que existiera esa asociación. Eso es una especulación mía. Pero, o sea, hay que, como dice el jefe de Tras la Huella, hay que profundizar. Bueno, gracias. Comentarios, preguntas, reacciones. No tengan pena y no tengan miedo. ¿Alguna pregunta? Aris, por favor. No se te oye, tienes que... Sí. ¿No? Ahora sí, ahora sí. Buenas tardes y muchas gracias. Mi comentario va acerca de la ponencia de Arnold. Me gustó mucho y creo que hay cosas ahí que voy a tener en cuenta. Y al final de la conferencia, Arnold dice que un periodista cubano estuvo indagando o estuvo en desacuerdo de que universitarios cubanos manifestaron mucha aceptación acerca de el personaje de Obama. Y digo el personaje de Obama con mucha intención, porque Obama, durante su acercamiento, entre comillas, a Cuba, en el segundo periodo de su gobernatura, porque durante el primer periodo señalo que no hubo ningún acercamiento de él hacia Cuba, trató de ser una figura popular, y eso fue como un personaje que él se montó. Y ya Jackie y Arnold anteriormente dijeron algunas estrategias de Obama para presentarse como un personaje popular, como alguien que estaba muy cercano y muy identificado con el pueblo cubano, o con lo que él llama en algunos momentos la sociedad civil cubana. Pero detrás de eso hay una clara, para mí, intención de manipulación, de montarse el personaje y resultar simpático. Claro, fue una cosa muy estudiada y en alguna medida lo logró. Algunos estudiantes cubanos en primeras entrevistas, en primeros instantes, se mostraron simpáticos, y es claro, hay que considerar que es la primera vez que un presidente de un imperio va a un pequeño estado a ser simpático y popular con el pueblo. Pero luego de eso hubo nuevas manifestaciones de estudiantes y actualmente se ha generalizado bastante en el pueblo
un nuevo concepto o un concepto más profundo y más generalizado sobre el personaje Obama. Que la gente está convencida de que no quería traer nada bueno, nuevo para Cuba, sino que simplemente estaba intentando lograr, como él dijo, lo que otros no lograron usando otros métodos. Que al final no logró nada, salió de su presidencia sin lograr nada y sin dejar una verdadera huella. Gracias, Aris. Yo no sé si Jackie o Arnold quieren responder. Y Eloise también, después de las respuestas de Arnold y Jackie, pasamos a Eloise. ¿Quieren decir algo? Parece que no. Bueno, yo estaba poniendo mi video. Una cosa, o sea, una cosa sobre, se hizo popular, sí se hizo popular, porque habló eso de que se ha comentado mucho, que incluso dijo que bola fue lo primero que dijo a Pánfilo cuando entró en la sala. O sea, eso es muy callejero. Entonces, la mayoría de los jóvenes, no estoy hablando evidentemente de Sánchez, de los que estudian la política, pero los jóvenes, muchos, pues sí. Ya no hace falta que vaya el presidente de Estados Unidos para que sueñen los americanos. Eso es otra cosa. Y tal vez, bueno, quiero decir a Arnold que quisiera hablar contigo sobre qué pasó el 11 de julio del año pasado, y porque algunos han criticado al programa Pánfilo, a Luis Silva, a Nachi Hernández por no haber comentado nada sobre estos eventos en el mismo programa. Y eso lo hacen. Bueno, muchas gracias. Ari, si quieres apagar el micrófono, simplemente porque se te oye bastante el ruidito. Gracias. Arnold, ¿quieres responder o ya lo dejamos así y pasamos a Luis? Ahora sí, ¿me escuchas? Ahora sí. Sí, con respecto el problema de Pánfilo y su mentalidad y su la manera de presentar a Cuba pidiendo ayuda de los Estados Unidos a Cuba. No dijo eso es Cuba, pero su narrativa contribuye a esta narrativa contra la revolución. Pero Pánfilo, no en relación con Cuba, con Obama, no es algo de pasado, porque el programa de Pánfilo se pasa cada semana en los Estados Unidos. Que sea Obama a presidente o luego Trump como presidente o ahora Biden como presidente, esta mentalidad, este mensaje de Cuba casi ardidos, Cuba pidiendo por favor ayuda de Estados Unidos hacia Cuba. Y ese existe, ese va para reforzar la mentalidad de los Estados Unidos, de los norteamericanos, no todo, que Cuba hay un problema, tenemos que ayudar a Cuba a salir de su crisis. Por eso estoy preocupado no solamente de lo que pasó en 2016, pero sigue siendo un problema porque el programa sigue siendo en la televisión norteamericana. Gracias, Arnold. Y ahora, Luis, do you have a question in Spanish or in English? Question or a comment?
Así. Adelante. Okay, I would just like to say, bueno, quisiera bajar la discusión un poquito a un asunto muy sencillo, que es sobre las opiniones de los estudiantes en la Universidad de La Habana. Es que el contraste entre Obama y los otros presidentes del país imperio es que él era muy diferente a pesar de los objetivos de su viaje. Él es un hombre inteligente, era muy, muy diferente que los otros políticos y presidentes, y por eso creo que la opinión era muy positiva. Y es solo que quisiera decir sobre eso. Creo que es algo muy sencillo y no muy sofisticado en un sentido político, pero debemos considerar que es un personaje muy, muy diferente que los otros presidentes de los Estados Unidos. Bien. Gracias, Luis. Es un punto sencillo, pero es un punto importante también, ¿no? Arnold o Jackie, ¿quieren responder? No es obligatorio. That is the bit that's been studied by the esa parte que se ha estudiado en la ciencia política de celebrity politicians, o sea, con un efecto muy positivo para él. Y hace bien, eso no es minimizar la importancia, eso es resaltar un aspecto muy importante. Arnold, ¿quieres responder? No se te escucha todavía. Okay, ahora sí. Mira, sobre el asunto de Obama, una persona positiva, toda esta cosa. Mira, después de su segundo mandato llegó Trump al poder, ¿verdad? Todo el mundo tiene conocimiento, 242 medidas fuertes contra Cuba, incluso durante la pandemia. Quería saber, los que defienden a Obama es algo diferente. ¿Qué dijo Obama durante los 4 años de mandato de Trump para, como dijo Miguel Díaz-Canel, para terminar con Cuba? Ni siquiera una sola palabra para defender su política hacia Cuba y oponerse contra la política de Trump. Una persona dice, pero que Biden no regresó como previsto, que no regresó a la política de Obama hacia Cuba. Por supuesto, porque el propio Obama, él no ha puesto como una demanda en la política exterior del Partido Demócrata que la política de Obama debe ser aplicarse, o contrario, no dijo nada en contra. Entonces, eso es uno de los resultados negativos de tener, digamos, ilusiones sobre Obama. Sigue siendo un problema, porque yo no sé si con respecto a las últimas elecciones entre Biden y Trump, la prensa cubana puso mucho énfasis en favor de Biden contra Trump. Biden ganó. Pero, ¿qué pasó con Biden? Se ha aplicado la misma política de Trump, peor todavía. Entonces, yo me pregunto, ¿el pueblo cubano estaba preparado de manera ideológica y política? De hecho, que Biden no es solamente lo mismo que Trump y así es todavía peor que Trump con respecto a Cuba.
Gracias, Arnold. Bueno, tenemos 3 minutos. Yo no sé si hay otro comentario. Jonathan, sí, Jonathan, adelante, in English or Spanish, whichever you prefer. I'm going to be in English because I want to be quick. Can you? I need to. I don't understand all this. Okay. I think I'm on. In a way, I'm sort of surprised. In another way, I'm not surprised that this remains an issue. For fear of. I think that the Brother Obama reflection by Fidel is one of the outstanding reflections that Fidel made. That was, and for fear of repeating what Arnold quoted at the beginning, the native populations don't exist at all in Obama's mind, nor does he say that the revolution swept away racial discrimination or that pensions and salaries for all Cubans were decreed before Mr. Barack Obama was 10 years old. The hateful, racist, bourgeois custom of hiring strong men to expel black citizens from recreational centers was swept away by the Cuban Revolution, etc., etc. He goes on. In 1961, just 1 year and 3 months after the triumph of the revolution, a mercenary force with armored artillery and infantry, backed by aircraft trained and accompanied by US warships and aircraft carriers, attacked our country by surprise. Nothing can justify that perfidious attack, which cost our country hundreds of losses, including deaths and injuries. And then he does the whole thing about, that Arnold started with. He asks us to forget the past, but for anybody who studies the Cuban Revolution, they must remember, or basic Marxist view, that the present is history and history is in the present. And without that understanding, you can't understand Cuba today or any times in Cuban history. Second, we should always remember what Obama said when he outlined his Cuba policy. He said, our problem is that we haven't achieved our goals. And the goal is the destruction of the Cuban Revolution. And everything that Obama did, with his, sweetened words and so forth, was an attempt, and it was supported actually by the US ruling class at the time, to change tactic in order to try and, destroy the Cuban Revolution. And actually in Cuba, there was great hopes. There were illusions in Obama. I think most Cubans I know say we had illusions, but they were ended by the experience of the Obama presidency and so on. It's very important. The US position in relationship to Cuba and its support by its closest allies is a bipartisan support. And Malcolm X put it well. He says they show you the wolf in order to get you to vote for the fox. They show you Trump, and then they make out that Biden's going to be his super. Many of the most egregious attacks on the Cuban Revolution have been done under Democratic Party administrations, not least Playa Girón, and there remains a layer of people who want to say that Democratic presidents are really Cuba's friend, and that the solution is to vote in a Democratic Party administration, and that will be a way of defending the Cuban Revolution. But what Fidel says in Brother Obama, we don't need aid from the empire. We have defended ourselves. By the way, and this is going to be an opportunity for everybody in October, this is the 60th anniversary of the October crisis coming up. Pathfinder has organized a meeting at which Anthony Capsier and Barbara Montalvo will be speaking, along with myself, one in Manchester, one in London. But what's the line of those who support capitalism in one way or another, or want us like
It was that Khrushchev and Kennedy were the saviors of the world. But Kennedy was the president under which Playa Girón took place. And the day after the defeat by the Cubans of Playa Girón, Kennedy prepared Operation Mongoose and all the rest of it, which was preparing a military invasion or a military assault, one way or the other, on Cuba. And history has been like that over the last 60 plus years. It has been the steadfastness, the commitment, the revolutionary commitment, and the communist character of Cuba's leadership, which has prevented a real military assault on Cuba and threatened a broader peace. And the Cubans have done that, not being afraid of war. As Fidel said, fear of war doesn't give you peace. And the Cubans have carried out an internationalist foreign policy. Jonathan, I'm going to have to ask you to we are running into